Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En el episodio anterior comenzamos un nuevo estudio, el cual hemos titulado Los Pactos de Dios. A través de la historia, Dios ha pactado con el hombre, mostrándonos así sus cualidades y atributos. En cada uno de estos pactos vemos que es Dios quien pacta con el hombre y no el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene debilidades y puede decir una cosa hoy y no cumplirla mañana. Pero Dios no es hombre. Dios es perfecto y no falla. Por lo tanto, cuando Dios hace un pacto, usualmente por medio de una promesa, Él cumple. Algo que debemos mencionar es que no todos los pactos son bíblicos. Hay unos pactos que son pactos teológicamente derivados. Esto quiere decir que son pactos que no son dictados por Dios, sino que mediante el estudio de la palabra, los teólogos, los eruditos, los que pasan mucho tiempo estudiando cada palabra de la Biblia, han determinado que ciertas palabras de Dios implican afirmar más de lo que las Escrituras han presentado de forma explícita. Uno de estos pactos teológicamente derivados es el pacto que vamos a estudiar en este episodio, el pacto adámico, también conocido como el pacto de las obras. Leamos unos versículos en el libro de Génesis, oremos y comencemos nuestro estudio. Acompáñenme a Génesis, capítulo 2, donde leeremos los versículos 15, 16 y 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, déle vuelta a la página si es necesario y acompáñenme a Génesis 3, versículos 14 al 19, donde dice: Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios, te damos gracias una vez más, porque sabemos que tú nos acompañas en este estudio. Te pedimos, mi Señor, que nos prepares a cada uno, incluyéndome a mí, para así poder recibir el mensaje que tú, por medio de tu Santo Espíritu, tienes preparado para cada uno de nosotros. Mi Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. En el capítulo 1 de Génesis encontramos la narración de la creación. En 6 días, Dios creó todo lo que el hombre conoce y desconoce. Todas las cosas fueron creadas y Dios, siendo un Dios de orden, creó todas las cosas una por una a perfección. Debemos maravillarnos en la manera en que Dios se manifestó y se glorificó en el momento en que creó todo. Cuando meditamos en todo lo que está a nuestro alrededor, es imposible decir que no hay Dios, que Dios no existe. Y sin embargo, hay personas que así lo declaran. ¿Por qué? Porque cuando miran a su alrededor no meditan en la razón por la que todas las cosas existen y el cómo es que todas las cosas funcionan. El salmista se dio cuenta de la grandeza de Dios y, lleno del Espíritu Santo, fue inspirado a escribir salmos como el Salmo 8, el Salmo 19 y el Salmo 33, en el que dice: porque Él dijo y fue hecho,
Él mandó y existió. Pero mucho antes de que el salmista se expresara, asombrado y maravillado por la creación de Dios, Dios puso a un hombre a cargo de toda la creación. Ese hombre fue Adán, el primer hombre creado por Dios. Cuando pensamos en Adán, recordamos que gracias a él hemos sido condenados a muerte por causa del pecado. Pero también podemos pensar en que él ha sido el hombre más afortunado de la historia de la humanidad, creado por Dios y puesto en un lugar lleno de la gloria creativa de Dios, sin distracciones, en plena comunión y acceso a su Creador. ¿Se imagina usted cuántas noches se desveló Adán por estar hablando con Dios durante toda la noche? La palabra nos dice que Adán fue la corona de la creación, y esto porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por gracia, Adán fue puesto en el paraíso y fue nombrado mayordomo de la creación. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, del cual leímos unos pocos versículos. De esos versículos que leímos, vimos que en los versículos 16 y 17, Dios le dio unas instrucciones específicas a Adán. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Unas instrucciones fueron dadas claramente, y se le dijo qué sucedería si él no cumplía con esas instrucciones, si él quebrantaba ese mandamiento. Esas palabras son el pacto de Dios con Adán. Este pacto era un pacto condicional que consistía en la obediencia de Adán a Dios. Ellos son los dos agentes del pacto, los dos lados envueltos en este pacto. Dios, el gobernador supremo y moral, y Adán, el representante de toda la raza humana que tiene libre albedrío. La promesa era vida eterna. Recordemos que cuando el joven rico fue a Jesús, le hizo la pregunta: ¿qué bien haré para recibir vida eterna? Es decir, ¿qué obras haré para recibir vida eterna? La respuesta de Jesús fue sencilla: guarda los mandamientos. Si Adán permanecía en obediencia, Adán sería recompensado con vida eterna, la cual estaba representada por el fruto del árbol de la vida. Si Adán permanecía obediente, entonces se le permitiría vivir y trabajar en el jardín del Edén y comer del fruto de cualquiera de los árboles, con la excepción de uno. Adán no podía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces sería como Dios, que conoce el bien y el mal. Eso dijo Dios en Génesis 3:22. Esa era la única restricción o prohibición que Adán tenía. Esa era la única regla que debía obedecer. Esa era la única regla impuesta a Adán: obedecer el mandato de Dios. Y por mucho tiempo Adán logró mantenerse en obediencia, pero llegó el día en que falló. Eso es lo que nos relatan los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis. La caída de Adán, la desobediencia del hombre. Y yo sé que usted ha escuchado la historia desde una tierna edad, desde su niñez. Dios le hizo una compañera a Adán, una ayuda idónea, una esposa cuyo nombre era Eva. Eva se encontraba en el jardín disfrutando del día cuando se le apareció la serpiente y la engañó hasta lograr que ella comiera del fruto prohibido. Entonces ella decidió compartir del fruto con su esposo. Adán debió haberse negado, pero no pudo, porque es un buen esposo y no quería decirle que no a su esposa Eva. Entonces pecaron. Sus ojos fueron abiertos. Su estado de inocencia desapareció. Desobedecieron a Dios. Pecaron. Cayeron. ¿Por qué se nos hace difícil perseverar? ¿Por qué no podemos obedecer hasta el final? Errar es de humanos, ¿cierto? Eso dicen muchos cuando no encuentran manera de justificar sus acciones. No soy el primero ni seré el último en hacer esto, porque solo soy un humano imperfecto y como yo hay muchos. Pero no se trata de eso.
se trata de obedecer las órdenes de Dios. Desde el principio de la historia, la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra como la verdad absoluta. La vida se presenta mediante la fe y la obediencia como el principio que rige la relación de Adán con Dios en el Edén. A Adán se le advirtió que moriría si infringía la voluntad de Dios y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa amenaza de muerte tenía que aceptarse por fe, basándose en lo que Dios decía, ya que todavía Adán no había visto la muerte humana. A Adán se le dio la orden como una prueba moral. Se puso delante de él una opción consciente y deliberada de creer y obedecer o de ser incrédulo y desobedecer la voluntad de su Creador. Mientras Adán creyera a la palabra de Dios y la obedeciera, permanecería en la vida eterna y en la bendita comunión con Dios. Pero si Adán pecaba al desobedecer, recogería el desastre moral y una cosecha de muerte. Entonces sucedió. Adán pecó, condenándose a sí mismo y arrastrándonos a nosotros, su descendencia, con él en su transgresión. Por eso todos hemos pecado, por Adán, el representante de la raza humana. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 14, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En ese versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Y la muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros. Dios se enojó en gran manera cuando Adán pecó y comenzó a dictar castigos contra la serpiente, contra la mujer y contra Adán. Y eso lo vimos en Génesis 3, 14 al 19. Pero nuestro enfoque está en los versículos 16 al 19, porque es ahí donde Dios castiga a la raza humana. Esos versículos dicen así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El castigo impuesto a los hombres y a las mujeres, así como el efecto del pecado sobre la naturaleza, tenían el propósito de recordarle a la humanidad las terribles consecuencias del pecado y hacer que los seres humanos dependieran de Dios en fe y obediencia. Dios tenía el propósito de que fuera de redención el estado actual de la raza humana en la tierra. La tentativa de Eva de liberarse de Dios y actuar de manera independiente de su esposo sería neutralizada por un fuerte deseo de su esposo. Su profunda atracción hacia Adán y el dominio que él ejercería sobre ella ocasionaría aflicción y sufrimiento junto con alegría y bendición. Debido a la maldición de Dios sobre la naturaleza, Adán y Eva sufrirían necesidades físicas, fatigas, luchas y por último, la muerte, aún de ellos mismos y de toda su descendencia. Y hemos mencionado ya varias veces la fe y la obediencia. Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, vamos a ver cómo se puede explicar.
Este pacto fue abrogado bajo el Evangelio, porque Cristo ha cumplido todas las condiciones a favor de su pueblo y los llena de bendiciones. En Hebreos 8:6 se nos dice: pero ahora mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y en Hebreos 9:15 se nos dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Las palabras nuevo y mejor o mejores en estos versículos hacen referencia al hecho de que mientras Jesucristo fue desde el principio el mediador sacerdotal del pacto, el único mediador, como nos dice Pablo en 1 Timoteo versículos 2 al 5, Él ahora es revelado como el verdadero mediador y como el administrador inmediato del pacto. Sí, Jesús es el administrador inmediato, porque desde el principio de la historia del mundo, el plan de salvación siempre ha sido el mismo y por lo tanto siempre ha mantenido la misma promesa, el mismo Salvador, la misma condición y la misma salvación. Es en Cristo Jesús que se cumple este pacto de las obras o pacto adámico. Jesús, el fiador mencionado en Hebreos 7:22, donde la palabra pacto se refiere al nuevo pacto o a la dispensación cristiana de los pactos, y no a los antiguos o a la dispensación mosaica. Él es el fiador como sacerdote, en que Él emite todas las obligaciones de su pueblo bajo el pacto de las obras, el pacto adámico, el cual ha sido ya abrogado. Él es el fiador como rey, porque por medio de Él nos vienen todas las bendiciones. Dios no dejó a la humanidad en un estado de maldición por su desobediencia. Dios prometió un redentor, nacido de mujer en Génesis 3:15, que rescataría al hombre y a la mujer de las consecuencias de la caída. Es por eso que debemos obedecer y tener fe, una fe salvadora, lo cual significa que debemos confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal, porque Él vivió de la manera que Adán no pudo vivir y al morir reconcilió todo lo que Adán había perdido, y porque ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, esperando el día que regresará como un rey. El tener fe y obedecer implica arrepentimiento con verdadera tristeza y volvernos a Dios por medio de Cristo. Esto incluye obediencia a Jesús y a su palabra como un modo de vida inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu, como también incluye la devoción y el vínculo personales y sinceros a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad y gratitud. Dios nos amó primero. Recordemos eso. Dios nos amó primero, y porque Él nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. Es por ese amor que el Padre nos tiene, que nos dio una manera de reconciliarnos con Él. Esa manera es la única que es válida en su libro. Es la única que es válida ante sus ojos y está fundamentada en nuestra fe en su Hijo Jesús, en que Él vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo así la muerte. La paga del pecado, que era la muerte, Él la venció. O sea, Él pagó nuestro precio. Él pagó por cada uno de nosotros. Y eso a Él lo hace ahora nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto lo hace ahora el camino directo al Padre. Eso nos reconcilia con el Padre para que volvamos a tener comunión con Él de la manera que Adán la tuvo en el jardín antes de comer de ese fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien
y del mal. Dios Todopoderoso, una vez más te damos las gracias por acompañarnos en este estudio. Mi Señor, te pedimos que continúes poniendo palabras claras en nuestras mentes y en nuestros corazones, mi Señor, y que lo que no entendamos, mi Señor, siempre por medio de tu Espíritu, mi Señor, nos los aclare. Mi Señor, continúa hablándonos por medio de tu palabra, mi Señor. Continúa, mi Señor, equipándonos, mi Señor. Continúa, mi Señor, bendiciendo a personas, mi Señor, que comparten tu palabra con otros, para que así no solamente ellos sean edificados, sino que también nosotros seamos los recipientes de tales enseñanzas, mi Señor. Continúa, mi Señor, haciendo que permanezcamos firmes en tu verdad, en tu palabra, la cual es verdad. Te pido que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra, que bendigas a cada uno de sus familias, de sus ministerios, y que los mantengas firmes, mi Señor, en su fe, reconociendo siempre que es porque tú nos amaste primero, que nosotros ahora te amamos. Mi Señor, todo esto te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y antes de despedirme quiero agradecerle a cada uno de ustedes que escuchan Enamorándonos de la Palabra, porque esta semana cumplimos ya 1 año de estar produciendo episodios semanales, tratando de traer una enseñanza clara para cada uno de ustedes que están hambrientos por la palabra, pero también para cada uno de aquellos que necesitan comprender mejor las Escrituras y enamorarse más de la palabra y así poder llegar a entregar sus vidas a aquellos que necesitan de un Salvador personal. Así que muchas gracias por apoyarnos todo este tiempo. Una vez más, gracias, gracias, gracias. Que Dios les bendiga.